Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí con Javier Orgaz. Encantado de estar con vosotros aquí en mi infierno personal a más de 40 grados. Porque esto es un cocedero. He optado ya por la camiseta porque las camisas se ponen perdidas y esto también va a pasar lo mismo. O sea, si vais a aparecer manchas ya sabéis que esto es un infierno y es lo que toca en veranico. Bueno, señores míos, señoras mías, sadonazo del señor Golterich, o como quiera que se diga. Veamos, en Spray Parfum me mandaron unas muestrecicas, unos viales de sadonazo. A ver, últimamente voy a decir esto un par de veces. Yo me voy a levantar por la noche a medianoche para comerme un trozo de o un bocadillo de jamón. No. Yo no lo hago. Pues con esto me pasa lo mismo. No me voy a levantar a mitad de la noche o voy a ir corriendo porque me haya quedado sin tabaco a comprar tabaco. Me gusta más este ejemplo, por ejemplo. Entonces, bueno, notas de salida, corazón y fondo que no son oficiales. Esto es pues algo que se ha ido pasando también a las tiendas que lo venden, tiendas de perfumería nicho, y están ahí. Pero ¿realmente llevan? Pues sí que lo llevan, se puede sentir. O se pueden sentir todas estas notas, pero hay que tomarlo con un poco de reservas porque Golterich no dice absolutamente nada. O si da algo, da unas trazas y unas pistas, pero abiertamente decirte lleva estas notas no te lo dice ni de coña ni en broma. Vamos con las notas que reflejan la mayor parte o la mayoría de las tiendas que no en las websites oficiales, sobre esta de aquí y su composición, mejor dicho, ingredientes. Salida en café a secas. Esto no es así, hay mucho más y ahora me meteré yo en todo lo mío. Notas de corazón: almizcle, sándalo y tabaco. Notas de fondo: ámbar, notas animales, tonka y vainilla. Y catapum chimpún en las tiendas. Vuelvo a repetir, tiendas nicho. No vamos a negar la máxima, esta fragancia se supone que ha intentado reflejar algo hipersexual, pues sadonazo y todo esto, ya me entendéis, es que aquí pues hay que andarse con un poco de cuidado con las cosas que se dicen, que esto es YouTube, entonces somos family friendly. Tengo que entrar en la consideración de que efectivamente mucha gente puede llegar a decir que esta fragancia de aquí tiene olor a orina y que huele muchísimo a orina y todo esto, pero yo la verdad es que sí que le puedo encontrar unas trazas de un olor úrico, por así decirlo, pero que se me pasa absolutamente enseguida, no por nada, sino porque sé, entre comillas, yo no soy aquí pues un cromatógrafo ni nada de esto, pero sé lo que estoy oliendo y entonces cuando huelo esto pues sí que me sale evidentemente la nota de café porque no la puedo evitar, pero también me sale esas notas que conllevan y llevan el escatol dentro de lo que sería la propia formulación, para dar ese toque animálico super bestia. Que nadie se piense que esto lleva civeta, porque esto no lleva civeta, esto lleva escatol. Si en otras composiciones nos carga de ambroxan a tope que ya sale por los cuatro costados, aquí llevamos escatol, pero vamos, a niveles estratosféricos. Por eso digo que nadie se piense que esto lleva animalitos de verdad, porque yo estoy convencido de lo que lleva es un trayazo de escatol combinado con ambroxan, como no, pero si algo sobresale aquí en la composición es el escatol. El escatol que tiene pues esas trazas absolutamente animálicas, que además están muy dentro de lo que sería el compendio del olor a heces orina, pero además ese toque de heces orina, esto debería explicarlo con pago a 20 euros en orgásmicos, pero bueno, lo explico aquí. Ese tramo de heces, o sea, ese tramo más de orina, úrico, nos llega por la combinación que tiene el escatol con el sándalo. Y entonces tenemos ese touch ligeramente úrico, por así decirlo,
de la fragancia. Que vuelvo a repetir, pasa enseguida, es solamente en las trazas de salida que no se nota, evidentemente, no se nota cuando tú atomizas, no lo notas ni muchísimo menos, pues que esté cargado de cítricos. A ver si me vaporizas, los vaporizadores son un poco así, pero lo que tienes es ya una sensación floral muy potente. Y las flores las marcan mucho. Tenemos el compendio de precisamente flor de azahar del naranjo subida y además en plan animálico cremoso. Y después tenemos jazmines. Jazmines, escatol, flor de azahar del naranjo y sándalo nos dan ese compendio como más, por decirlo, sucio. Porque no es otra cosa. Si algo he intentado reflejar es suciedad. Yo no sé el tipo de sexo que puede practicar el señor Colteri en su casa o en los clubs de sexo a los cuales pues pueda ir supuestamente siempre, por favor, que se me entienda. Pero bueno, el vicio les gusta a todos. El caso, o a casi todo el mundo. El caso, que me salgo de madre. El sexo no huele así. El sexo no huele así. Yo cuando haces tus cositas y esas cosas o te las hacen, pues es súper agradable el olor que queda y no queda olor a... no sé, a urinarios, ni a cuando son las fiestas del pueblo y la gente se orina por las calles y hay una peste a orina que sales corriendo. No, huele, es floral. Es café con flores. Ni más ni menos. El toque animálico no voy a entrar más porque además personalmente es algo que a mí se me pierde muchísimo cuando pasan 5 minutos. No dura más, está en evaporación. Por eso digo que las notas animálicas del fondo ni flores, de verdad, ni flores. Por eso yo aquí, cuando dicen lleva tal o lleva cual, no, cuidado. Y los almizcles son almizcles blancos, no son almizcles animálicos, son flores. Lo que pasa que, claro, este señor también sabe trabajar las moléculas artificiales, por supuesto, y no va a meter, ¿por qué no? Que yo sé que no, bueno, está un poco así de aquello, pero que... I love you, pero... a mí me da un olor completamente floral, se vuelve y se torna una fragancia sumamente agradable, potente, que además encuentro muy de invierno, no de verano. Si vamos a los veranos, evidentemente por las noches, y que tiene pues estela y proyección, claro que sí, pero no es una beast mode, 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente durante... hora y media, 2 horas. Es que ahora mismo, ¿sabes lo que pasa? Que es muy complicado para mí dar estos ratios con el calor que hace aquí en esta zona. Es muy bestia. Entonces, yo los ratios los bajo. Los bajo porque lo estoy probando ahora, en este mismo instante. No, lo he estado probando antes, claro, evidentemente, pero los tengo muy bajos por eso, porque en piel se te viene abajo cualquier perfume. Entonces prefiero quedarme escaso. Yo, pues mira, hora y media, 2 horas, 2 metros de estela, 2 metros de proyección, que se retrae y se queda plenamente perceptible. Se huele durante más de 10 horas. Te puedes duchar, además usar un gel ahí dándole fuerte y al final siempre tienes ese regustillo a sadonaso, porque lo tienes. A partir de aquí, ¿cuándo utilizarlo? Pues no me gusta ni para bodas, ni para comuniones, ni para bautizos. Me gusta pues para usarlo en el día a día cuando os apetezca. Como es una fragancia que encuentro también muy visceral, muy del rollo de las fragancias, la fragancia de Mugler de Imen, por ejemplo, o hasta incluso por aquí debe de estar, que no sé ya ni por dónde, pues una Ted Lapidus o algo así como más tal, porque son súper viscerales. Aquí pasa esto. Al ser visceral, mejor utilizarla en invierno. Y ya da exactamente igual si es por la mañana, por la tarde y por la noche. Por invierno sí es completamente versátil, pero en verano no. En verano machaca. Salvo por las noches, que ya se da más al golferío, a los sadonasos y todas estas cosas. Eso por ahí. Voy a beber un poco de agua porque voy a entrar en deshidratación ya mismo. Fase final y tramo final. Ya he hablado un poco de todo. Ya sabéis que las notas me bailan y me patinan con respecto a lo que se refleja en las tiendas, pero sí que es efectivamente esto cuando seca ya del todo, a partir de la tercera hora, es cuando empiezan a emerger, quizás un poco antes, pero empiezan a emerger vainillas, tonos dulces y se vuelve pues un amor y una ricura endulzada y muy dulce, Ojo, cuidado. Estaría por decir que hasta incluso podría decir es gourmand.
jugándomela un poco, jugándomela un poco, porque le ha metido una tralla de vainillas o de tonka o la fusión de ambas dos, que es muy potente y seca muy dulce, seca muy muy dulce. Por eso digo que cuando tienes ese tramo inicial de esos 5 primeros minutos en los cuales puedes sentir algo de urea, que tampoco, porque además está muy marcado por la nota de café, porque la nota del café está potente, se queda todo como muy enmascarado. Es una estrategia de marketing, ¿no? Yo lo tengo clarísimo. Aquí han querido darle un rollo así como muy tal, pero es que el sexo no huele a esto ni de coña, o sea, ni de coña, no. Y además es un aroma que en un principio te puede chocar mucho, pero luego cuando la tienes ya al final, o sea, me refiero, cuando ya te ha pasado la evaporación, dices, ostras, pues esta fragancia huele, iba a decir un disparate, fenomenal, huele maravillosa. Pues entonces dices, pues sí, ¿dónde está esto? La intención esa que se ve en el spot publicitario, la gente por ahí paseándose con cosas en las manos y todo esto. Marketing puro y duro, de verdad, todo completísimamente alejado. Es una fragancia que, vuelvo a repetir, es muy de víscera, entonces tenéis que probarla, pero claro, es una víscera también que está trabajada desde... Es muy Mugler. El diseño es muy Amen de Mugler, es muy así. Es que es muy así, de verdad, no es nada nuevo en el mercado, porque para eso los señores de Mugler ya lo hicieron con Clarins hace un montonazo de años antes. Entonces, esto no nos va a sorprender en absoluto. Cualquiera que tenga un poco de memoria, yo no sé cómo estará ahora con L'Oréal, pero cualquiera que tenga un poco de memoria y sepa lo que hizo Mugler cuando la sacó, nunca mejor dicho, porque ese hombre sí que la sacó de verdad, no la atrapó con nada, tenía que enseñar y lo enseñó. Y esto pues es eso, es una evolución de algo que ya hizo Mugler pues hace un montonazo de años. A mí no me escandaliza, no me sorprende, simplemente digo, pues una fragancia que está bien, que cuesta 130 euros, extracto de perfume, si mal no recuerdo, que hay dos versiones, la versión del taponcito normal y luego la versión que tiene un capuchón. Ya me entendéis lo que quiero decir. Entonces, pues cada cual ya, a su nivel de fetichismo, puede elegir el uno o el otro. Que no hay más, de verdad. Bueno, pues gracias a Spray Parfums, porque yo comprarla no iba a comprar, lo tenía más claro que el agua. Y ahí os lo dejo, pero probarla, por favor, probarla, porque entra mucho en el rango y en el ratio de un perfume de Mugler. Fijaros lo que son las cosas. No hay sorpresas, en absoluto. Y si algo o de algo puedo estar seguro es que el sexo no huele así, ni en broma. Vamos, que a mí se me acerque alguien con olor a orines, vamos, es que... Ni de coña no le toco ni con un palo. O sea que imaginaros si esto... Que va, que va. Y muy bien trabajado el escatol, porque yo creo que ha estado buscando justo ese tono en la mezcla del escatol junto con lo que es el sándalo y lo ha conseguido. Pero es muy fugaz. No os penséis que aquí tenéis... tonos, vuelvo a insistir porque mucha gente insiste en esto, tonos úricos, porque realmente está trabajado desde las flores y los almizcles. No hay que darle más vueltas. Es que es así, junto con el escatol y toques de Amproxan, que tanto les gustan. Así que, señoras y señores, os recuerdo que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en este infierno orgásmico. Ay, que mira que bien, me viene bien el sadonaso. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.